El grito cortó el aire matinal como una navaja, haciendo que David Miller se quedara paralizado con la mano en la manilla de su Acura RLX. La voz era aguda, desesperada, y provenía de una niña negra de unos 14 años que corría hacia con los pies descalzos golpeando el frío asfalto. «Por favor, señor, no entre en el coche», gritó ella de nuevo, deteniéndose a pocos metros de él, jadeando. Su ropa era obviamente de segunda mano, una chaqueta 3 tallas más grande de lo necesario y unos vaqueros descoloridos, pero eran sus ojos los que llamaban la atención. Alertas, inteligentes y llenos de una urgencia que hizo dudar a David. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo este vídeo. David Miller, a sus 48 años, no había construido un imperio tecnológico siendo ingenuo. El fundador de Dynotech Corp estaba acostumbrado a los intentos de extorsión, las amenazas veladas de la competencia e incluso los mendigos que intentaban estafarlo con elaborados planes. Pero había algo diferente en aquella niña, algo que hizo que todos sus instintos de supervivencia empresarial se dispararan. «¿De qué estás hablando, chica?», preguntó David, frunciendo el ceño. Eran las 6:50 de la mañana y él había salido de su ático en el distrito financiero para asistir a una reunión confidencial con unos inversores coreanos. Nadie sabía nada de sus movimientos matutinos, ni siquiera su asistente. «He visto a un hombre manipulando su coche hace un rato», dijo ella rápidamente, señalando hacia debajo del vehículo. «Ha puesto algo ahí abajo, con cables. Yo sé cómo funcionan esas cosas». David iba a despedir a la niña cuando notó algo en sus ojos, una seriedad que no encajaba con su aparente edad. Más que eso, había una precisión técnica en sus palabras que lo inquietó. ¿Cómo funcionan esas cosas? ¿Qué clase de niña de la calle sabía de dispositivos explosivos? Con cautela, se agachó y miró debajo del coche. Una pequeña caja negra con un cable rojo parpadeaba, sujeta al chasis, colocada exactamente donde causaría el máximo daño. Se le heló la sangre. «Dios mío», murmuró, retrocediendo inmediatamente y cogiendo el teléfono. «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que estaría aquí?». La niña se encogió de hombros con una naturalidad inquietante. «Me llamo Lena y veo muchas cosas cuando la gente cree que soy invisible, especialmente cuando esas cosas se repiten en patrones». «¿Patrones?», repitió David, marcando el número de la policía con dedos temblorosos. 3 ejecutivos, 3 semanas, misma rutina», explicó Lena, observando cada movimiento de él con una atención casi científica. «Siempre temprano por la mañana, siempre coches caros, siempre el mismo hombre encapuchado observando desde lejos. Solo que con los otros dos». Se detuvo, mordiéndose el labio. «¿Con los otros dos qué?», presionó David mientras esperaba que contestaran. «Con los otros dos no llegué a tiempo». Las palabras de Lena golpearon a David como un disparo. «¿Estás diciendo que Robert King, CEO de Flowstream, murió en una explosión junto con su Porsche hace 2 semanas? Se clasificó como accidente por fallo mecánico», recitó Lena como si estuviera leyendo un informe. «El Lara Stone, directora de Innoverse, la semana pasada, también accidente. Tú serías el tercero». Mientras David finalmente conseguía hablar con emergencias, una pregunta martillaba en su cabeza. ¿Cómo una niña sin hogar tenía acceso a información que ni siquiera la policía había conectado? ¿Y por qué sabía los nombres completos de las víctimas y sus empresas? «La policía está en camino», dijo David, colgando el teléfono. «Me has salvado la vida, pero necesito saber quién eres realmente». Lena estudió el rostro de él durante un largo momento, como si estuviera evaluando si él merecía la verdad. «Señor Miller, ¿puedo hacerle una pregunta? Recuerda haber despedido a alguien recientemente, alguien que trabajaba para usted, para Flowstream y para Innoverse». David sintió que el mundo daba vueltas. «¿Cómo sabes?». «Leo mucho», respondió ella simplemente, pero había una intensidad en su voz que contradecía la respuesta casual. «Y presto atención, especialmente cuando veo al mismo hombre colocando dispositivos en los coches de 3 ejecutivos diferentes. Un hombre que conoce sus rutinas mejor que cualquier acosador común». «¿Qué estás insinuando?». Lena sonrió por primera vez, una sonrisa que revelaba una inteligencia muy superior a su edad. «Señor Miller, creo que tiene un problema más grave que un coche con una bomba. Creo que ustedes 3 cometieron un error hace mucho tiempo, y ese error está volviendo para cobrarles la factura». Por un momento, David miró a aquella niña sin hogar con nuevos ojos. La forma en que articulaba las palabras,
Su conocimiento sobre las empresas, su comprensión técnica sobre los explosivos, nada de eso tenía sentido. Había algo en su postura, en su forma de hablar, que sugería que Lena no era solo una víctima de las circunstancias. «No eres una simple niña de la calle, ¿verdad?», murmuró David. «Las apariencias engañan. Señor Miller, como usted y sus colegas ejecutivos han aprendido de la peor manera posible». Y ahora, mientras las sirenas se acercaban y la realidad de un asesino en serie corporativo se materializaba ante él, David comenzaba a sospechar que este encuentro no había sido una coincidencia. Había una inteligencia calculada detrás de esos ojos jóvenes que le hacía preguntarse quién había salvado exactamente a quién. ¿Y qué más sabía Lena sobre las conexiones entre él, Keene y Stone? Cuando la policía llegó 15 minutos después, Lena ya había desaparecido como el humo. David miró a su alrededor desesperadamente, pero ella simplemente se había evaporado entre los callejones del centro de San Francisco. Solo dejó una pregunta martilleando en su mente. ¿Qué error cometieron ustedes tres? 3 horas de interrogatorio policial después, David finalmente estaba en su oficina en el piso 47, mirando a través de las ventanas blindadas hacia la ciudad. El detective Ramírez había sido muy claro. Sin más pistas sobre el sospechoso encapuchado y sin encontrar a la misteriosa niña, la investigación dependería enteramente del análisis forense de la bomba. «Señor Miller», su asistente Laura interrumpió sus pensamientos. «He recibido una llamada extraña. Alguien pide que le entregue esto personalmente». Ella le entregó un sobre marrón sin remitente. David rasgó el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una sola foto impresa. El Robert Keene y Lara Stone, todos mucho más jóvenes, con uniformes militares. Debajo, una fecha, 20 de agosto de 2011, Operación Delta Verde. En el reverso, un mensaje escrito a mano con letra cuidadosa. El sargento Riley no ha olvidado. Yo tampoco. A David se le heló la sangre. El sargento Riley. 13 años enterrados en el pasado militar, cuando los tres eran jóvenes reclutas en una misión de inteligencia en Oriente Medio. Riley había sido el oficial responsable de liderar una operación secreta que... «Señor Miller», Laura estaba preocupada. «¿Se encuentra bien?» David guardó rápidamente la foto. «Cancela todas las reuniones de hoy. Y Laura, quiero que investigues discretamente a un tal sargento Mark Riley, militar retirado, últimos 13 años». 2 horas más tarde, Laura regresó con un expediente que le revolvió el estómago a David. Mark Riley, 54 años, retirado por invalidez tras un incidente en el extranjero en 2011. Perdió la pierna derecha y sufrió un traumatismo craneal. Su esposa y su hija murieron en un accidente de coche mientras él estaba hospitalizado. Sin familia conocida. Últimas direcciones conocidas. Refugios para veteranos sin hogar. «¿Hay más, señor?», murmuró Laura. «He encontrado registros de que él tuvo una hija adoptiva después del accidente, una niña negra. Lena Riley. Pero ella desapareció del sistema hace 2 años, cuando cumplió 12 años. El mundo de David dio un vuelco. Lena Riley, la niña sin hogar que lo había salvado, no era una coincidencia. Era la hija del hombre al que habían traicionado 13 años atrás. Esa noche, David no podía dormir. Los recuerdos volvieron como una avalancha, la operación Delta Verde. Cuando Riley descubrió que David, Keene y Stone estaban vendiendo información militar clasificada a una empresa de seguridad privada. Riley había intentado denunciarlos, pero los tres tenían conexiones. Falsificaron pruebas, incriminaron a Riley por traición, y el hombre fue arrestado y torturado durante meses antes de que la verdad saliera parcialmente a la luz. Cuando Riley fue finalmente liberado, ya era demasiado tarde. Su carrera estaba destruida, su reputación por los suelos, y lo había perdido todo, incluida la pierna derecha en un accidente en la prisión militar que todos sabían que había sido intencionado. El teléfono de David sonó a las 3:17 de la madrugada. Número desconocido. «¿Hola?» Su voz era ronca. «Hola, señor Miller». La voz de Lena era tranquila, casi dulce. «Espero que le haya gustado la foto». «Lena, ¿dónde estás? Tenemos que hablar». «Oh, hablaremos. Pero primero necesito que entiendas algo. Mi padre pasó 13 años planeando esto. Él me enseñó todo sobre ustedes tres, sobre lo que le hicieron, sobre cómo destruyeron a toda una familia por codicia». David tragó saliva. «Lena, eso fue hace mucho tiempo. Éramos jóvenes. Cometimos errores». «¿Errores?» Su voz se endureció.
Destruyeron a un hombre inocente y luego construyeron imperios multimillonarios con el dinero sucio que ganaron vendiendo secretos militares. King utilizó sus contactos para crear Flowstream. Stone financió Innoverse. Y tú construiste Dinotet sobre los huesos del honor de mi padre. ¿Dónde está tu padre ahora, Lena? Hubo un largo silencio. Cuando ella finalmente habló, había una profunda tristeza en su voz. Mi padre murió hace 6 meses. Cáncer, como resultado de los productos químicos que le inyectaron en prisión. Pero antes de morir, él me hizo prometerle algo. ¿Qué? ¿Qué? Que terminaría lo que él empezó. King y Stone solo fueron el calentamiento, señor Miller. Descubrirá que salvarle la vida esta mañana solo fue el primer paso de un plan mucho mayor. La llamada se cortó, dejando a David solo en la oscuridad, dándose cuenta por fin de que la niña de 14 años a la que creía haber salvado era en realidad la artífice de su destrucción. Y lo más terrible, ella había aprendido de los mejores, de un hombre al que habían subestimado 13 años atrás y que había pasado cada día desde entonces planeando su venganza. Cada nueva revelación solo fortalecía algo dentro de ella que David no podía ver, una determinación silenciosa alimentada por la misma injusticia que habían intentado enterrar en el pasado, demostrando que algunos secretos son demasiado explosivos para permanecer enterrados para siempre. A la mañana siguiente, David no fue a la oficina. En su lugar, se dirigió a una pequeña oficina en el distrito de Tenderloin, donde se reunió con el detective Sam Sullivan, un exagente del FBI especializado en casos de venganza personal y seguridad corporativa. A ver si lo entiendo, dijo Sullivan, analizando la foto militar y los registros que David había traído. Una niña de 14 años ha orquestado la muerte de 2 directores ejecutivos y te ha salvado a ti. ¿Para qué? Para prolongar mi agonía. Ella dijo que salvarme la vida era solo el primer paso, respondió David, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Sullivan, necesito saber qué más está planeando. Sullivan estudió los archivos durante un largo rato. Su experiencia con casos psicológicos complejos le había enseñado una cosa: la venganza basada en traumas familiares rara vez se detenía tras la primera victoria. David, esto no se trata solo de venganza. Se trata de justicia en su mente. Y cuando alguien cree que está en el lado correcto, hizo una pausa, se vuelve mucho más peligroso. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que dejes de reaccionar y empieces a actuar. Esta niña ha pasado años preparándose. Tú tienes horas. Mientras David finalmente comenzaba a comprender la gravedad de la situación, Lena estaba a 3 cuadras de allí, sentada en un cibercafé, escribiendo tranquilamente en una vieja computadora portátil. En las últimas 48 horas, ella había creado perfiles falsos en redes sociales, enviado correos electrónicos anónimos a periodistas de investigación y plantado pequeñas pistas sobre los negocios pasados de David en foros en línea. Pero lo que realmente impresionaba era la sofisticación de su estrategia. Ella no solo estaba difundiendo rumores, sino que estaba construyendo una narrativa cuidadosa, utilizando lenguaje técnico que sugería acceso a documentos reales, citando números de contratos que realmente existían y mencionando fechas que coincidían perfectamente con acontecimientos históricos verificables. Fase 2. Murmuró para sí misma, haciendo clic en publicar, en una entrada cuidadosamente elaborada sobre corrupción militar y transferencias bancarias sospechosas de la última década. Al mismo tiempo, en otro terminal de la cafetería, ella supervisaba 47 cuentas diferentes en las redes sociales, cada una con una personalidad distinta, pero todas repitiendo variaciones de la misma historia sobre David Miller. La coordinación era digna de una campaña política profesional. De vuelta en la oficina del detective, Sullivan le mostró a David algo que le hizo sudar frío. Mira lo que he encontrado. Tu empresa, Dinotet Corp, firmó un contrato de 60 millones con el Pentágono el mes pasado. Un sistema de seguridad para bases militares. ¿Y qué? David, piénsalo conmigo. Si alguien quisiera destruir tu reputación y tu empresa de un solo golpe, ¿qué mejor manera que demostrar que eres un traidor que ha vendido secretos militares, especialmente ahora que tienes acceso a información ultrasensible? David sintió que se le hacía un nudo en el estómago. ¿Estás diciendo que ella ha orquestado toda esta situación? Estoy diciendo que una niña de 14 años ha conseguido ponerte en una posición en la que cualquier acusación de traición no solo destruiría tu reputación, sino que cancelaría contratos millonarios y probablemente te llevaría a la cárcel. El teléfono de David vibró. Mensaje de un número desconocido. Señor Miller, espero que esté disfrutando de sus últimos días con su reputación intacta. PD. Echa un vistazo a Twitter. _Miller traidor ya es tendencia.
David abrió Twitter con dedos temblorosos. Miles de tweets especulaban sobre pruebas de que él había vendido información militar en los años 2011 a 2012. Documentos que parecían auténticos, pero que él sabía que habían sido cuidadosamente falsificados, circulaban como la pólvora. ¿Cómo lo ha conseguido tan rápido?, murmuró David. Sullivan negó con la cabeza. David, estás lidiando con alguien que lleva años preparándose para esto. 13 años de planificación no empezaron ayer. Empezaron el día que arrestaron a su padre. Pero ella es una niña. Una niña que fue criada por un experto en inteligencia militar, que tuvo 13 años para enseñarle todo lo que sabía sobre guerra psicológica, manipulación de la información y destrucción sistemática de reputaciones. Esa tarde, David tomó una decisión desesperada. Llamó a Laura y le pidió que concertara una reunión urgente con el Consejo de Dinotets. Si iba a enfrentarse a Lena, tenía que ser completamente transparente con su propia empresa sobre el pasado. Señores, dijo David al entrar en la sala de reuniones 2 horas más tarde, mirando los rostros confusos de los 5 miembros del consejo, tengo que contarles algo que sucedió hace 13 años y porque nuestra empresa puede estar siendo atacada. El silencio que siguió fue ensordecedor. David respiró hondo y comenzó a contarlo todo. La operación Delta Verde, el plan para vender información, la traición al sargento Riley y cómo todo eso estaba volviendo para atormentarlo a través de la hija adoptiva del hombre al que habían destruido. «Dios mío, David», murmuró Sophia Chen, directora financiera de la empresa. «Nos estás diciendo que hemos construido una empresa multimillonaria con dinero procedente de la traición militar. Estoy diciendo que cometí errores terribles cuando era joven y ahora necesito vuestra ayuda para limpiar esta situación antes de que ella destruya todo lo que hemos construido juntos». Mientras David finalmente admitía la verdad sobre su pasado ante su atónito consejo, Lena estaba en un parque cercano, alimentando palomas y sonriendo. Su teléfono móvil mostraba 847 notificaciones, periodistas que querían entrevistas, activistas que apoyaban la denuncia y políticos que pedían investigaciones. «Papá siempre decía que la verdad siempre sale a la luz», dijo ella en voz baja, observando a David a través de la ventana del edificio de Dinotets. «Solo que no dijo que a veces necesita un poco de ayuda». Pero había algo que Lena no había previsto. Mientras ella se concentraba en orquestar la destrucción pública de David, él estaba tomando una decisión que cambiaría por completo las reglas del juego. Al final de ese día, David envió un comunicado de prensa que dejó a todos perplejos. Dinotets Corp anuncia la creación de un fondo de $120 millones para las familias de los veteranos injustamente tratados por el sistema militar. Este fondo será administrado de forma independiente y comenzará investigando los casos de 2011 a 2012, incluida la revisión completa del caso del sargento Mark Riley. La noticia causó un terremoto en las redes sociales. En cuestión de horas, Almohadilla Justicia Veterana competía con Almohadilla Miller Traidor por los trending topics. Lena leyó la noticia 3 veces antes de entenderla. David no estaba negando las acusaciones. Se estaba adelantando a ellas. Y más que eso, estaba utilizando su propio plan de venganza para crear algo que beneficiaría exactamente al tipo de familia que había sido la suya. «Hijo de... inteligente», murmuró ella, cerrando el portátil con más fuerza de la que pretendía. Por primera vez en meses, Lena se sintió genuinamente sorprendida. Su padre la había preparado para todos los escenarios posibles: negación, contraataque legal, intentos de silenciarla. Pero nunca para esto. David había convertido su ataque en una oportunidad de redención pública. Pero si él pensaba que $120 millones y unas bonitas palabras sobre la justicia iban a hacerla desistir, estaba profundamente equivocado. De hecho, esa jugada solo confirmó que David Miller era exactamente el tipo de manipulador que su padre había descrito, alguien capaz de convertir incluso su propia culpa en una oportunidad de relaciones públicas. Por un momento, mientras leía sobre el fondo para veteranos, Lena sintió algo que no esperaba. Una punzada de duda sobre si David Miller era realmente el monstruo que su padre había pintado, o si 13 años de odio podrían haber distorsionado la verdad de formas que ella aún no había considerado. Pero entonces recordó las lágrimas de su padre en los últimos días de su vida, y la duda se convirtió en algo mucho más peligroso: una determinación renovada. 3 días después del anuncio del fondo para veteranos, David se despertó con 127 llamadas perdidas. Su teléfono no dejaba de sonar. El primer número que reconoció era el de Laura, su asistente. Sollozos al otro lado de la línea. «Señor Miller, tiene que ver las noticias. Es horrible». David encendió la televisión y sintió que el mundo se derrumbaba.
La reportera de la CNN estaba en directo frente al edificio de Dinotex. En un giro impactante, documentos filtrados revelan que el anunciado fondo de 120 millones para veteranos se financiaría con dinero procedente de contratos militares obtenidos de forma fraudulenta. «Es imposible», murmuró David. Pero la noticia continuaba. En la pantalla, documentos que parecían oficiales mostraban transferencias bancarias, correos electrónicos internos de Dinotex y, lo más devastador, una grabación de audio de una reunión del Consejo en la que David supuestamente admitía haber utilizado información privilegiada de militares para garantizar contratos gubernamentales. El teléfono volvió a sonar. El detective Sullivan, con voz tensa. «David, tienes que salir de ahí ahora mismo. El FBI está de camino con una orden de registro y confiscación». «Pero esos documentos son falsos. Esa grabación». «No importa, tío. Son demasiado convincentes. Alguien lo ha planeado con precisión quirúrgica». David colgó e inmediatamente su teléfono vibró con un mensaje de Lena. «Enhorabuena por el fondo para veteranos. Señor Miller, mi padre estaría orgulloso de saber que por fin está pagando por sus crímenes. PD, eche un vistazo a Twitter». Con dedos temblorosos, David abrió Twitter. Almohadilla Miller Fraude dominaba los trending topics mundiales. Millones de personas compartían los documentos filtrados y lo llamaban el mayor traidor militar de la historia de Estados Unidos. Peor aún, fotografías de él entrando en restaurantes caros mientras mentía sobre ayudar a veteranos pobres estaban siendo analizadas por expertos en lenguaje corporal. Lo más ingenioso era que Lena había utilizado la propia jugada de David en su contra. El fondo para veteranos, que debía ser su redención, se había convertido en la prueba definitiva de su hipocresía. Cada declaración que él había hecho sobre hacer lo correcto ahora sonaba como una burla cruel a los oídos del público. «Dios mío», susurró David, comprendiendo por fin el verdadero alcance del plan. «Ella no solo quería destruirme, quería que me destruyera a mí mismo». A las 10:47, agentes del FBI irrumpieron en su ático. A las 11:15, David estaba esposado y siendo sacado por la entrada principal de Dinotex mientras cientos de cámaras grababan cada segundo. A las 11:30, el Pentágono canceló el contrato de 60 millones y abrió una investigación criminal completa. A las 12, Lena estaba sentada en una cafetería viendo la transmisión en vivo del arresto de David. Pero a diferencia de la ira que esperaba sentir, solo había una profunda tristeza. Tomó su teléfono y marcó un número que no había marcado en 6 meses. «Detective Ramírez, soy Lena Riley. Tengo información sobre el caso Miller que les interesará escuchar». Una hora más tarde, Lena estaba sentada en una sala de interrogatorios, pero no como sospechosa, sino como testigo voluntario. «Todo lo que hice fue buscar información pública y conectar puntos que ya estaban ahí», explicó con calma. David Miller realmente vendió información militar en 2011. Las pruebas siempre han existido, solo había que organizarlas de manera que no pudieran ser ignoradas. El detective Ramírez hojeaba los documentos que Lena había traído. No falsificaciones, sino documentos reales que ella había recopilado durante meses a través de solicitudes de información pública, contactos con exmilitares y una meticulosa investigación en archivos gubernamentales. ¿Y las grabaciones de las reuniones? Grabadas legalmente durante reuniones abiertas del Consejo de Dinotex. Información pública disponible en el sitio web de la empresa para que cualquier accionista pueda acceder a ella. Solo he destacado las partes en las que él admite haber utilizado conexiones especiales para conseguir contratos. El detective negó con la cabeza. «Tienes 14 años y acabas de derribar a un multimillonario utilizando solo información obtenida legalmente». Lena sonrió por primera vez en semanas. «Mi padre siempre decía que la verdad siempre sale a la luz. A veces solo necesita a alguien dispuesto a buscar en los lugares adecuados». Mientras tanto, David estaba en una celda federal, comprendiendo por fin que no solo había subestimado a una niña de 14 años, sino a la hija de un hombre que había pasado 13 años enseñándole que la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, sino darle exactamente lo que se merece. La justicia que Lena impartió tenía el sabor amargo de la ironía. David pensó que podría utilizar su propia culpa como herramienta de marketing, pero descubrió que algunas verdades son demasiado explosivas para ser manipuladas, sobre todo cuando hay alguien dispuesto a encender la mecha en el momento exacto en que la hipocresía alcanza su punto álgido. 6 meses después, David Miller estaba sentado en una pequeña celda federal, vestido con un uniforme naranja y leyendo un artículo de periódico que le revolvió el estómago.
El titular decía, menor de 14 años recibe medalla de honor civil por sacar a la luz corrupción militar multimillonaria. La foto mostraba a Lena Riley, ahora con 15 años, siendo felicitada por el propio secretario de Defensa. Ella vestía un sencillo vestido azul y sonreía con dignidad mientras recibía el mayor honor civil que puede alcanzar un estadounidense. El artículo detallaba cómo sus innovadoras técnicas de investigación habían revelado un esquema de corrupción que abarcaba 3 empresas multimillonarias y al menos 12 contratos militares fraudulentos. La joven Riley ha demostrado que la edad no es una barrera para la búsqueda de la verdad y la justicia, declaraba el secretario en el reportaje. Su meticuloso trabajo ha salvado a las arcas públicas de pérdidas estimadas en $2.500 millones. David dobló el periódico con dedos temblorosos. A través de la ventana enrejada de su celda, podía ver a otros reclusos en el patio, algunos de los cuales lo reconocían de las noticias. El hombre que una vez dirigió un imperio tecnológico ahora era solo un número más en el sistema penitenciario federal. Mientras tanto, a 1.000 kilómetros de allí, Lena se encontraba en la biblioteca de la Universidad de Stanford, donde había recibido una beca completa para estudiar Derecho y Ciencias de la Computación. A los 15 años, era la estudiante más joven en la historia de la universidad. Pero eso no la intimidaba. Estaba acostumbrada a que la subestimaran. Lena Riley a la sala 204, por favor, anunció el altavoz. Era la hora de su entrevista mensual con la prensa, algo que ella había aprendido a manejar con la misma precisión con la que había destruido a David Miller. En la sala de prensa, decenas de periodistas esperaban ansiosos. La pregunta que todos querían hacer llegó primero. Lena, ¿sientes algún remordimiento por haber causado el arresto de 3 personas? Lena ajustó el micrófono y sonrió. No con una sonrisa infantil, sino con la de alguien que había aprendido que la justicia a veces exige sacrificios. Yo no causé el arresto de nadie. Solo organicé información que ya existía y la presenté de manera que no pudiera ser ignorada. David Miller, Robert King y Lara Stone destruyeron sus propias vidas en el momento en que decidieron traicionar la confianza de un hombre inocente. ¿Y qué hay del fondo para veteranos que creó Miller? El fondo de 120 millones sigue existiendo, respondió Lena con calma, pero ahora lo administran veteranos de verdad, no alguien que intenta comprar el perdón por los delitos que ha cometido. En los últimos 6 meses ya ha ayudado a 847 familias de militares. Irónicamente, ha sido lo mejor que ha hecho David Miller en toda su vida, aunque haya sido por motivos completamente equivocados. Un periodista veterano levantó la mano. Lena, mucha gente dice que eres demasiado joven para cargar con tanto peso emocional. ¿Cómo lo llevas? Por primera vez, Lena se detuvo por un momento. Sus ojos no revelaron a la brillante estratega que había derribado a multimillonarios, sino simplemente a una niña de 15 años que había perdido a su padre demasiado pronto. Mi padre me enseñó que la mejor manera de honrar a alguien a quien amas no es llorando eternamente por su ausencia, sino construyendo un mundo en el que las injusticias que le hicieron daño no puedan hacer daño a nadie más. De vuelta en la cárcel, David recibía su correo semanal. Entre las cartas de odio y los intentos de abogados que ofrecían apelaciones imposibles, había un sobre sencillo sin remitente. Dentro, una sola foto. Su padre, el sargento Riley, en uniforme militar, sonriendo con orgullo. En el reverso, un mensaje escrito en letra cursiva cuidadosa. Él murió sabiendo que la verdad saldría a la luz. Gracias por demostrar que tenía razón. No estaba firmado, pero David sabía exactamente quién lo había enviado. 3 años después, Lena Riley se convirtió en la primera persona en graduarse simultáneamente en Derecho y Ciencias de la Computación a los 18 años. Su proyecto final, un sistema de inteligencia artificial para detectar la corrupción en los contratos gubernamentales, fue inmediatamente adoptado por el Departamento de Defensa. David Miller, por su parte, sigue cumpliendo su condena de 25 años. De vez en cuando, él ve noticias sobre Lena en los periódicos de la prisión. Premios de tecnología, conferencias sobre ética digital, la fundación de una ONG para jóvenes sin hogar interesados en la programación. La chica de 14 años que gritó, «¡No entres en el coche!», se había convertido en la mujer de 18 años cuyo nombre era sinónimo de justicia tecnológica. David pensó que podría comprar su redención con $120 millones, pero descubrió que algunas deudas solo se pueden pagar con la verdad, y que subestimar a un niño decidido es el tipo de error que los multimillonarios no pueden permitirse cometer. Si esta historia de la inteligencia venciendo a la arrogancia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal para ver más relatos reales de cómo la justicia encuentra la manera de prevalecer, incluso cuando todo parece perdido. Y recuerda,
A veces la persona más improbable es precisamente la que cambiará tu vida para siempre.